Y él me está comentando de alguna mercancía que él había comprado, relojes, cosas de este tipo que él comercializaba. De repente yo tengo como que lo estoy escuchando él, pero mi vista está puesta hacia una ventana que está en la casa. Y desde el punto A al punto B no lo vi que si con el rabillo del ojo o despertándome. No, vi completamente la sombra que él tanto mencionaba, la veo transitar lentamente, lentamente, lentamente. Y él sigue hablando y yo me levanto. Yo todavía en mi cabeza veo que es algo que no es normal, pero en el punto que yo camino debía haber intersectado la persona o lo que pasó. De repente, él seguía hablando, él no se había percatado de lo que me había sucedido a mí. Yo entro al cuarto de mis padres, estaban en ese momento laborando ambos, y yo le detengo ahí, sí, él, ¿pero qué te pasa? Me dice él. Y yo le digo, oye, tú no me vas a creer, pero acabo de ver la sombra que tú dices desde hace muchísimos años que hizo este. Él me dice, hasta que la viste, dice él. Y él se levanta y él camina y dice, y pasó de esta forma, ¿verdad? Y a esta velocidad. Y todo lo que me escribió fue exactamente lo que yo vi. El siguiente programa de este podcast contiene temas de suicidio y violencia. Se recomienda la supervisión de adultos en presencia de menores. Es un gusto enorme para mí estar con ustedes de nuevo, buscadores y amantes de las historias paranormales y de lo sobrenatural. Quiero agradecer su sintonía en este nuestro nuevo episodio de su podcast A la luz de las velas. Un espacio para contar y escuchar historias tenebrosas, además de relatos interesantes. Ya varias veces he comentado el hecho de que al comenzar con este podcast no sabía de la existencia de tantos otros con temas similares y de tantas personas interesadas en el tema, de los cuales muchos tienen historias propias. Hoy vamos a entrevistar a Franklin Cadenas, desde Venezuela. Un investigador y aficionado de temas de lo paranormal, quien tiene sus historias propias desde su niñez y en su trabajo en el campo de la salud. Los invito a escuchar sus historias y las de sus seguidores en el TikTok llamado Lo que no ves, del cual también salió el nombre del capítulo de esta entrevista. Franklin nos va a narrar algunas de sus historias propias, además de otras que ha investigado. Las historias de miedo de otras personas se viven en carne propia. Hoy los voy a invitar a retar su atención, a ser un poco más productivos. Este tipo de podcast es para hacer algo más mientras escuchas e imaginas lo que cada narrador nos cuenta. O si prefieren, y si se sienten más cómodos y con ganas de vivir más a fondo las historias, los invito a apagar los aparatos eléctricos que no estén utilizando, a apagar la luz, si se atreven, pero lo más importante es que imaginen el escenario en el que nuestro narrador del día de hoy nos sumerge, y vivan esas historias ustedes también. Ahora, por favor, y sin más preámbulo, deleiten su gusto por lo sobrenatural con este relato. Hola, George. Bueno, ¿qué tal? Mi nombre es Franklin Cadenas, yo soy de Venezuela. Desde muy joven, desde niño, desde los 12 años exactamente, yo decidí ser ateo. En un país donde la mayoría de la gente es católica. Porque había muchas cosas que, no sé, no me agradaban con respecto a la religión, sus puntos de vista. Y eso hizo que yo me hiciera extremadamente escéptico de cualquier cosa que yo viera, algún fenómeno paranormal, que alguien me comentara con respecto a lo que fuera. Era muy escéptico. Y bueno, fue transcurriendo el tiempo, después yo me especialicé en el área de la salud, yo soy enfermero y paramédico. Y durante una buena parte de mi vida yo sí notaba que sucedían cosas extrañas, desde percibir cosas, ciertas energías en algunos hogares, muchas cosas que fueron como puntuales, pero mi propio escepticismo no me dejaba como ver más allá. A diferencia de mi hermano, que él me lleva 3 años,
Él desde pequeño sí decía que veía cosas, que presentía. Y él en la casa donde actualmente vivo, él vive en Canadá actualmente, hace muchos años, él decía que vio una sombra negra muy alta que sobrepasaba los 2 metros. Y yo pensaba en todo momento que eran alucinaciones de él. De hecho, cuando él tiene 15 años, eh, se asusta muchísimo. Él vivía en su habitación, cada quien tenía su cuarto. Él entra a la habitación donde estaban mi padre y mi madre en ese momento, llorando con una crisis nerviosa demasiado fuerte, porque dice que él siempre veía la sombra que hacía como un recorrido en la casa. Siempre transitaba desde el punto A al punto B, llegaba como en las noches a la entrada de su habitación y allí se detenía. Y en una noche ella avanza, se acerca a él y como rompió como esa rutina, él se asustó demasiado y sale. Yo a todas estas que él pase esa experiencia tan fuerte, yo todavía desestimo que eso es cierto. Pasaron muchos años, yo llego a ya teniendo 30 y algo. Y un día él estaba en la mañana, no habíamos hablado de temas paranormales, yo no había visto películas, nada que me pudiera sugestionar con respecto a ese tema. Y él me está comentando de alguna mercancía que él había comprado, relojes, cosas de este tipo que él comercializaba. De repente yo tengo como que lo estoy escuchando él, pero mi vista está puesta hacia una ventana que está en la casa. Y desde el punto A al punto B no lo vi que si con el rabillo del ojo o despertándome. No, vi completamente la sombra que él tanto mencionaba, la veo transitar lentamente, lentamente, lentamente. Y él sigue hablando y yo me levanto. Yo todavía en mi cabeza veo que es algo que no es normal. Pero en el punto que yo camino debía haber intersectado la persona o lo que pasó. De repente, él seguía hablando, él no se había percatado de lo que me había sucedido a mí. Yo entro al cuarto de mis padres, estaban en ese momento laborando ambos, y yo le detengo ahí, sí, él, ¿pero qué te pasa? Me dice él. Y yo le digo, oye, tú no me vas a creer, pero acabo de ver la sombra que tú dices desde hace muchísimos años que hizo Él me dice, ah, hasta que la viste, me dice él. Y él se levanta y él camina y dice, y pasó de esta forma, ¿verdad? Y a esta velocidad. Y todo lo que me escribió fue exactamente lo que yo vi. A partir de ese punto, como que fue un clic que pasó en mi persona para empezar a percibir y captar fenómenos paranormales. Yo tenía ya unos 3 años trabajando en un servicio de ambulancia en el turno nocturno, en una quinta muy vieja, pero nunca de verdad había sucedido nada. Una noche yo estoy recogiendo algunas cosas que se habían quedado en una zona que estaba sola de la sede y veo como una sombra negra, pero como en forma redonda, como del tamaño de un balón de fútbol, que se iba aproximando a mi persona. Yo me asusto, me quito, sigue como su recorrido y yo prendo inmediatamente la luz porque el área estaba como en penumbra, no estaba con la luz prendida. Y yo empiezo a tratar con mente lógica de identificar si eso fue murciélago, si fue un ave que entró. La puerta estaba trancada, hacia arriba no había acceso, no había ni nada. Yo sabía que no era algo normal, pero en mi mente lógica todavía trataba. Y durante mi periplo, durante ese periodo, laboré 11 años allí. Pasé demasiados episodios. Una noche, de hecho, yo estoy durmiendo. Yo, como soy asmático, yo por lo general, el cuarto tenía aire acondicionado, yo me arropaba hasta arriba, completamente, para que no me afectara. Una noche estoy durmiendo en la litera en la parte de arriba, habríamos como 5 o 6 personas entre los conductores de la ambulancia y los paramédicos. Yo era el turno que le tocaba salir. En una noche yo siento que hay alguien parado. Yo estaba todavía despierto, pero estoy tapado. Siento que hay alguien parado al lado de la cama y yo estoy esperando que me dé la indicación para salir porque yo tenía en ese momento era mi turno. Y yo veo que pasa el tiempo, transcurre el tiempo, nadie me avisa y ya yo empiezo a notar que es anormal sentir esa sensación que esté allá alguien parado y no haga nada. Después yo siento que eso que está allí se desplaza, se posa arriba de mi cama y empieza como un gusano o algo así, a posarse desde los pies, sube por las piernas, sentía como todo su cuerpo y llega hasta mi pecho. De repente dura un poco, de repente la sensación se desvanece y yo logro como tomar aire. Yo estaba despierto, yo sé que eso no fue una parálisis del sueño, nada de esto, porque yo estaba lúcido. De hecho, yo me acabé de quitar los audífonos
porque ya dije, bueno, no me han llamado, posiblemente sea una noche tranquila y ya es momento de descansar. Y yo salgo rápido de allí, me dirijo a un área que se llama call center, que es donde se reciben y se despachan las llamadas de las ambulancias, que ahí el personal por lo general está siempre activo, y mi respectivo supervisor que todavía no se había acostado. Cuando llego allí, yo que soy una persona que me he quedado solo en las montañas, he visto accidentes sumamente feos, he tenido que entrar a la morgue a dejar cadáveres, esa sensación fue tan espeluznante que yo entré en una crisis de pánico, yo lloraba. Y decía, no, yo tengo que renunciar, eso no fue normal, eso no es normal. Y mis compañeros no vale, lo que hace es que a veces uno tiene una pesadilla que es muy vívida y eso seguramente fue lo que tuviste. Y yo le digo, mira, yo he tenido cualquier cantidad de pesadillas en mi vida y yo estoy plenamente seguro que eso que me pasó a mí no fue eso. Yo renuncio mañana y ellos me calmaron, oye, pero ¿de qué vas a trabajar? Recuerda que tienes tu familia, ajá, y de repente vas a renunciar aquí que ya tienes tantos años. Y eso fue como que lo único que me calmó. Pero durante todo ese periodo de tiempo, trabajar en esa empresa fue desde ver sombras. Yo duraba que me trasladaba. Yo tenía que dormir algún tiempo en la cocina del lugar. Dormía en una sala. Dormía en la sala de radio. Traté de dormir en sitios donde yo me sintiera tranquilo, me sintiera seguro. Porque en todo momento fue un constante acoso. Y lo interesante era de que muchas personas, no sucedía con todos, pero muchas personas que iban para allá empezaban a referir que les sucedían diferentes tipos de eventos. Desde ver niños que preguntaban la hora, ver sombras, escuchar toses, escuchar quejidos y lamentos de mujeres. Eso me tocó escucharlo a mí una noche. Un lamento como de una mujer que se arrastraba. O sea, cantidad de cosas que cualquier otro, como dicen en las películas de terror. ¿Y por qué no renunciaste? Es muy fácil decirlo así, pero tú piensas, oye, ya tengo 6, 7, 8 años en esta empresa, ya no era un sueldo muy bueno, pero tampoco era un sueldo malo, era un trabajo tranquilo, me conocían. Y siempre se piensan en esas variantes y hasta ese punto tampoco es que me había sucedido nada que atentara contra mi integridad física, por decirlo de esa manera. Más allá del susto y que no era tampoco nada agradable. Este, Todas estos relatos y cosas que son innumerables, pero estoy ahorita como tomando puntualmente los que me sucedieron en esa empresa, fueron los que me llegaron a seguir investigando y yo siempre tengo la inquietud de cuando hablo con ciertas personas, que las veo como serias, por decir de alguna forma, y les indago sobre si alguna vez en su vida han tenido experiencias paranormales. Primero para hacer como una tabla comparativa de puntos en común, si yo vi algo así, o como cuando las personas dicen que soñaron con personas fallecidas, me gusta mucho cómo lo viste, cómo era la comunicación, movía los labios. Era como de telepatía, ¿verdad? Se siente como que es en tu cerebro que llega la comunicación. De hecho, yo hice, a raíz de todo esto, recientemente, no tengo mucho, que hice un canal de TikTok que trata sobre temas paranormales, se trata de lo que no ve, donde yo cuento algunas anécdotas, leyendas, historias y también hago preguntas para que las personas hagan la interacción y cuenten sus propias experiencias que te aseguro que son mucho mejores que las que yo te pudiera estar contando ahorita. Hay unas que te aterran y tú dices increíble. Porque dentro de todo ese mar de personas que hacen comentarios, lógicamente tú tienes que llegar a pensar si hay algunas allí que tengan algún tipo de condición mental, si lo que creyeron que vieron no lo era, fue producto del miedo, de la soledad. Pero cuando uno empieza a ver como tantos comentarios que se repiten y que nombran características similares, voy a ponerte un ejemplo. Los duendes. ¿Qué cantidad de personas ha dejado comentarios que han visto duendes y los refieren como decir como los libros con su sombrero de tal estatura, bajito? Y te voy a contar una anécdota. Hay un parque muy famoso aquí en mi ciudad. Yo estaba de día, me gusta grabar mucho allí. Y estaba hablando sobre los duendes de una forma muy casual. No, y bueno, los duendes, aparentemente le gusta aparecerse a los niños en las noches y molestarlos. Yo procuro, así como estarás tú en este momento, que estar en el sitio lo más solo y callado para que no entre ninguna perturbación externa. Yo lo único que diviso en ese momento es que hay unos niños, como unos 5 o 6 metros, jugando. Yo con el teléfono que trabajo, su característica que es ya a 0.5 o 1 metro, ya él no capta. Ya el sonido es muy difuso, ya sonidos mientras más lejano es, quizás ni se escucha como ruido de fondo.
Y en eso que yo estoy nombrándolo, yo ni mi cuenta me di el momento, porque es que en el momento yo no escucho nada. Cuando lo estoy escuchando en la casa, se escucha como una risa burlona. Cuando estoy diciendo justamente de que molestan a los niños, una risa burlona y al final pasa a ser como macabra. De hecho, yo cuando subo el video, una persona me pone, sí, lo que pasa es que a la gente le gusta insertar muchos sonidos ahorita. Y yo le digo, bueno, yo estoy claro en lo que dice. Yo le digo, de hecho, yo en ningún momento afirmo ni niego. Yo no puedo decir que eso haya sido un duende. Solamente puedo decir que las circunstancias se dieron, que yo me encontraba en un sitio solitario, lo más cercano que tenía eran unos niños. El teléfono que yo tengo es de gama media, no capta sonidos con tanta nitidez y eso se escuchó muy próximo. Esa es la forma como yo también trato de ver los relatos que a mí me envían, sin afirmar ni negar nada, solamente creyendo en muchos casos en la buena fe de las personas que me están contando sus anécdotas. Creo que de allí parte. Y por extraordinaria, que suene mucho y con el mayor respeto. Porque una de las cosas que me llevó a mí a tener ese canal es que yo veía muchas veces programas en que le hablaban de temas paranormales a las personas, pero cuando se estaban como sintiendo en confianza, se los tomaban como a burla. Y la gente se cohíbe y ya no quiere ni siquiera hablar del tema. De hecho, hay personas que hasta me han colocado en comentarios, oye, siento me quité un peso de encima, un bloque de los hombros, porque por años y años lo han tenido y seguramente lo han comentado en círculos de amigos, familiares, y se han burlado hasta de ellos, pensando que eso no fue así. Y por eso yo quiero crear como una comunidad seria de personas no fanatizadas, ni mucho menos, todo lo contrario, que lo veamos desde el punto de vista más objetivo posible, para tratar de encontrar respuestas en algo que hay que ver primero que nada si de verdad tiene respuesta. Si uno desde acá puede encontrar respuesta de lo que está sucediendo allá. A mí me han hablado en esos mensajes desde seres, criaturas que podrían parecer hombres lobos, wendigos, brujas, de todo tipo de ser y criatura. Han nombrado a la gente y los cuentan muchos de ellos. Porque muchos de ellos me han dicho historias hasta en privado por ese mismo temor a que se burlen de ellos si hacen el comentario en público. Te voy a poner un caso de sumamente interesante. De hecho, yo lo subí, es el caso que pienso subir hoy. De una enfermera que trabajaba en un asilo de ancianos donde algunos de ellos por demencia senil, este tipo de condiciones, ya tenían ciertos tratamientos. Había un paciente puntual que ella está comentando que empezaba a pegar gritos en la noche y cuando tenían que subir, él estaba en el suelo por lo general, enrollado en la sábana, porque por su misma condición pasaba eso y ellos tenían que desenrollar, lo que costaba bastante y lo volvían a acostar. En un turno que se encuentra ella, me comenta que empieza a escuchar gritos de él, pero que eran gritos desesperados. Como si lo estuvieran atacando. Ella sube rápido porque no sabe qué le está sucediendo, aunque cada paciente me dice que tenía su habitación propia. Y ella dice que cuando llega, lo ve al paciente que está agarrado del marco de la puerta y como que una fuerza invisible lo estuviera jaloneando, como que lo estuviera alando, y tenía hasta la ropa abajo. Y ella que se sorprende y le gritaba al paciente, me lleva, me está llevando, me quiere llevar. Y cuando ella prende la luz, ¡pum!, cae el paciente al piso. Ella lo agarra, trata de calmarlo, y dice, ¿qué le sucedió, señor fulano? ¿Qué le sucede? Y él, me quería llevar, el diablo, el diablo. Y ella me dice que en sus conversaciones rutinarias él decía que él no creía en nada, porque Dios lo había abandonado y todo aquello. Y ella dice, bueno, que le empezó a hablar de religiosidad y todo esto como para calmarlo. Pero esa es una de tantas anécdotas que cuentan las personas que son casos extraordinarios. Y ella como me dice, mira, yo no afirmo ni niego nada, de hecho yo no le comento aquí a las enfermeras nuevas para que no se asusten. Yo solamente sé que yo vi una noche una persona de 65 años que estaba como una posición de vela, siendo alado por una fuerza extraordinaria que yo no podía ver, y después cayó de golpe cuando yo encendí la luz. Ya es lo único que yo te podría afirmar que vi. Y de verdad son interesantísimas, ese tipo de anécdotas que cuentan las personas. Sí, suceden cosas. Y bueno, algo que por trabajar en área de salud, de María, en la cantidad de anécdotas que yo tengo, en esta sí puedo decir que estaba yo. Yo trabajaba en una clínica privada. Ahí había un médico de turno, que se le dice médico general, y están los médicos especialistas del área. Llega una persona de 70 y algo de años con un cólico nefrítico, pero tenía un dolor sumamente fuerte.
Viene el médico de turno, me indica, yo era el médico del enfermero de la emergencia, me indica para colocarle un analgésico, con el mismo no cede. A todas estas le está llamando al especialista y él le dice, oye, yo acabo de retirarme de la clínica, trata de controlar tú eso, porque yo estoy muy agotado. Bueno, después viene, le coloca otro medicamento que el especialista le indica, no cedía el dolor de ninguna manera. Este, a todas estas, vuelvo a llamar al especialista y él tienen un problema entre colegas. Dice, oye, tú como que te ganaste el título en una caja de detergente. Te ganaste el anillo allí. Vas a tener que hacer ir porque tú no puedes controlar un cólico nefrítico, que es un dolor fuerte por una piedra que se haya alojado en los riñones o algo por el estilo. Y bueno, a todas estas viene, llega el especialista, no le dirige la palabra al médico, se dirige hacia mí. Le dice, mira, pásame por favor unos guantes y una sonda que vamos a sondear al paciente, es lo que necesita. Justamente en lo que va a comenzar a sondearlo, el paciente entra en lo que se llama un shock neurogénico, que eso es producto de mucho dolor y cae en un paro cardíaco en sus narices, como que lo hubiera estado esperando. El médico se da cuenta inmediatamente, pide el carro de paro, se empieza a hacer las maniobras. En ese momento nuestra clínica no tenía terapia intensiva, estaba cerrada por falta de insumos o algo así era. Había una clínica que quedaba justo al lado, que utilizamos la ambulancia nosotros, se traslada el paciente en esa clínica porque meritaba una terapia y el médico estaba sumamente nervioso y deambulaba para acá y para allá y tratando de excusarse con el personal de que él no había ido porque estaba muy cansado. Y llaman como a los 15 minutos informando que había fallecido. El señor lamentablemente falleció. Y viene el doctor más asustado todavía, vuelve a pedir disculpas y dice, oye, necesito un baño. ¿Dónde hay un baño aquí cerca? Yo le digo, doctor, el de la antigua terapia intensiva, el que le queda más cerca. Era una terapia que ya no se utilizaba y estaba oscura. Él tenía que transitar un pequeño pasillo para pasar la terapia y entrar al baño de allí mismo. No transcurrieron 5 o 6 minutos y viene el doctor muy encolerizado. Oye, ¿quién me hizo esto? Y muestra el brazo y tenía una mano marcada, roja, fuerte. Él era de tez blanca y se notaba claramente una mano que lo había apretado fuerte. ¿Quién me hizo esto? Iba pasando y me agarraron y me alaron. A mí no me gustan ese tipo de bromas. Y yo, oye, doctor, disculpe, en esta situación donde se falleció un paciente y todos estamos nerviosos, ¿cómo cree usted que alguien de nosotros va a venir a hacerle esa broma? No. Ese tipo de bromas no me gusta. Y todos quedaron pensando, como quizá lo estarás pensando tú, si fue la persona que falleció que hizo eso. O sea, todo lo que pensamos, oye, sería que la persona que falleció fue la que hizo eso como una forma de protesta, oye, si tú hubieras llegado a tiempo cuando se te estaba solicitando, quizás yo estuviera con vida, no estuviera dejando a mi familia sola en este momento. O sea, son cosas que uno se le abre en la cabeza y uno se queda pensativo. Son cosas muy, muy interesantes, ¿verdad? Que ocurren. Este, Otro caso que me sucedió, nos habían llamado a una casa, era cuando trabajaba en otro servicio de ambulancia, porque había fallecido una persona. De hecho, no íbamos ni con la sirena ni nada. De hecho, íbamos a ir a atender a los familiares que se encontraban como un grupo familiar, todos estaban pagando la mensualidad. E íbamos a hacer toma de control de tensión, calmar un poco la situación y ayudarlo con los trámites respectivos. Yo llego, el conductor, él sabía también tomar la presión arterial y me dice, oye, si consigues otro tensiómetro te ayudo porque tienes muchas personas. Le pregunto a alguien de la casa y me dice, sí, en aquella habitación hay uno, está en el medio de la cama. Cuando yo paso, resulta ser la habitación donde había estado la persona fallecida. Y se sentía una energía en esa habitación, pero un tipo de energía dispersa, fuerte, como entre cólera, incomprensión del hecho, y yo sé que solamente agarré el tensiómetro y salgo. En ese momento todavía no me habían ocurrido las cosas del otro lugar donde trabajé 11 años. A mí todavía en ese momento me sucedían cosas, pero yo no lo asociaba tan fuerte. Ahora, yo pienso que esto está dividido como en niveles. Yo no soy ni un experto en el tema. Yo de hecho dudo de cualquier persona que sea, no, yo soy un experto en temas paranormales, porque me parece que es algo tan impreciso de tú, ¿verdad? Saberlo, tú puedes compartir experiencias, tú puedes dar tu punto de vista, pero cualquiera que se adjudique que es un experto en temas paranormales, yo de verdad lo pongo, pero muy en duda. Esa es mi opinión muy personal. Y son como diferentes tipos de hechos por ejemplo, voy a nombrar a mi esposa. Mi esposa suele soñar mucho con personas fallecidas.
Yo le digo a ella que ella es como canal. Yo he soñado con personas fallecidas en momentos puntuales y diría que para recibir como mensajes de ellos. Yo me consideraría más sensitivo. Llegar a un lugar y poder, si es muy fuerte la energía, captar algo, hasta ver algo en algún momento, sentir si la energía es pesada, si no es pesada, de X. Yo me consideraría ser como sensitivo. Fíjate que hay un caso, de hecho, se fue como el tercer, cuarto video que yo había subido a la cuenta de TikTok, que esto es un caso que me sucedió real. Yo cuando trabajaba en el servicio de ambulancia donde estuve 11 años, había una persona, que él era un conductor, él laboraba en los bomberos también. Y él me contó que él tuvo un suceso cuando era muy joven. Él estaba primero, antes de ser bombero, estudiando en la escuela para ser militar. Y él dice que unos compañeros lo traicionaron. Y él dice que desde allí él no creía en las amistades. En un punto, como él tenía como una actitud repelente hacia las demás personas, me lo daban era a mí, pues como, bueno, trabaja tú con él. Y con todo y eso yo me fui dando cuenta que él no era ninguna mala persona. Y en algún punto él me dice a mí, oye, tú eres, después de tantos años, la única persona que yo considero mi amigo. Yo, oye, le digo, oye, honor que me haces, si tú que consideras que no tenías amigo, dice que yo soy tu amigo, gracias. Después él deja de trabajar en la empresa y en algunas oportunidades llegaban llamadas, como en dos oportunidades. Me dijeron, mira, te está llamando fulano. Y yo le digo, coño, ahorita no puedo, voy saliendo, estoy ocupado y verdad, estaba en otras cosas. Después, como a los 2 meses, nos enteramos de su fallecimiento, lamentablemente. Había hecho algo desde un edificio muy alto. Y, coye, todos quedamos impactados. Yo mismo quedé como cierto remordimiento. Coye, si yo le hubiera atendido las llamadas, claro, yo no ni idea de la magnitud de que él estaría primero por un problema o algo tan grave que lo pudiera conllevar a eso. Bueno, sucede eso. Pasan después unos 5 o 6 meses, calculo yo. Y yo tengo el siguiente sueño. Sueño que está él en un cuarto totalmente blanco, sentado. Lo observo. Y él tiene como la mitad del rostro como cicatrizado. Pero él no se movía, solamente está con una posición estática y la comunicación era por pensamiento. Y yo nada más en mi pensamiento fue, Canero, si tú falleciste. Después hay como un flasheo y él me aparece de pie, lo estoy viendo de frente y yo de él emanaban esas energías así como de tristeza, incomprensión, de varias, son como, porque en ese punto, no sé si se le puede decir plano, de verdad no sé qué nombre tiene ese espacio. Tú sientes todas las energías de forma muy, muy fácil. Y yo lo único que le logro decir es con la mente también. Coy Carneiro, ¿por qué lo hiciste? Este, y él hace como una pausa y me dice, Coy, yo solamente te voy a pedir un favor, que vayas donde mi hijo, le des un abrazo y le digas que lo siento. Y yo todas estas me acerco a él, como lo veo como tan triste, le voy a dar un abrazo y él me dice, Coy, no se puede, no se debe. Y yo todas estas me pauso y con eso le doy un abrazo, a lo que le doy un abrazo me despierto. Pero me despierto en esa sensación en el cuerpo de una energía extraña, de que sucedió algo más allá de un sueño, algo sumamente extraño. De ese evento pasaron muchísimos años. A raíz de que yo subo esa anécdota, mucha gente, oye, pero busca a su hijo, contáctalo. Yo intenté hacerlo durante muchos años. Y afortunadamente, hace unos meses lo contacté, ya es un hombre. Y le conté toda la experiencia, toda la anécdota, todo esto. Y se sintió muy agradecido. Me dijo, oye, gracias por contarme todo eso. Porque también da temor de que alguien piense primero de que eso haya sido algo de mi imaginación. Cabe la posibilidad que la persona que está pasando por un proceso de duelo lo tome como una burla. Oye, te está burlando de lo que me ocurrió a mí, de lo que le ocurrió a mi padre, de lo que está pasando en nuestra familia. Ahora, lo extraño de todo esto, no sé si tú has escuchado al doctor Manuel Sáenz Segarra, el español. Él es un médico que está muy famoso ahorita en las redes. Yo estoy de acuerdo con algunos planteamientos de él, me parecen interesantes, pero hay otros con los cuales no comulgo. Donde él entrevista a un médico que había sufrido de un paro cardíaco y él pasó más o menos pues, por una experiencia de estas cercanas a la muerte. Se vio con un amigo de él que era de la infancia, de la juventud, que había muerto con los 20 años, y cuando él se va a despedir, le dice las mismas palabras cuando lo va a abrazar. No lo hagas, no se debe. Y yo quedé, qué casualidad. Justamente lo que me dijeron a mí un sueño
se lo dijeron a él en una experiencia con una persona que también había fallecido, y esta persona vive en España, yo vivo en Venezuela, jamás en mi vida yo he escuchado su relato, no he escuchado el mío, y cómo había un punto en común con respecto a eso. Y ahora lo que voy, tocando el tema del doctor Manuel Sáenz Segarra, a quien respeto muchísimo, pero a mí no me gusta cuando alguien, igualmente lo digo desde el punto de vista religioso y lo científico, cuando alguien habla desde un punto de vista dogmático, que cree que tiene el monopolio de la verdad y eso es así porque eso es así. De hecho, a mí me pasa mucho, yo trato de no contestar comentarios de personas porque dejo que se expresen libremente. De vez en cuando sí contesto, sobre todo cuando veo que son comentarios como muy radicales. Viene muchas veces de círculos religiosos, cuando dicen directamente como esos no son fantasmas, esos no son espíritus, porque las personas fallecen y cuando reencarnen es cuando, ni siquiera cuando reencarnen, cuando revivan, cuando llegue su momento es donde ellos van a volver a despertar. Todo eso que tú ves son demonios. Y yo de verdad ni lo he percibido así, ni creo que sea así. Por el tipo de sueños que he tenido con las personas que he soñado. Te pongo un ejemplo o de otra persona fallecida. Yo tenía un amigo de la infancia. Su papá falleció cuando tenía como 12, 13 años. O sea, muchísimos años. Y en una oportunidad sueño con su papá, que estaba como en un jardín, en un sitio muy bonito. Lo recorría como un aura. Mi amigo en el sueño, él va adelante, yo trato de decirle que ya está su papá. Él en ningún momento puede voltear. Y cuando yo veo al señor nuevamente, desapareció. Después, yo le digo al día siguiente, en su casa. Él siempre era una persona que se enfoca demasiado en su trabajo, está en la computadora y él te respondía, pero ni siquiera te miraba. Y yo le comento, oye, ¿te puedo comentar algo? Sabes que anoche soñé con tu papá, esto y esto. Él aleja la computadora, apaga todo y me dice, oye, tú no me lo vas a creer, pero yo tengo como 2 semanas pensando, oye, pobrecito mi papá, cómo falleció mi papá, cómo me hace falta mi papá. Y yo digo que en algunos momentos son como mensajes que le están transmitiendo. Yo estoy bien, yo estoy tranquilo, ya lo que pasó, pasó. Este, ¿Cómo es aquel plano? ¿Cómo será aquello allá? Yo tengo muchísimas incógnitas, muchísimas. Desde una por lo menos, de que me describieron hoy, de una persona que dice que cuando pequeño iba saliendo y hay una persona que vio ahorcada en un árbol que no estaba. Y con los años le contaron que esa persona la veían allí. Y yo pensé, oye, qué triste de ser si uno fallece y queda como un bucle donde tú estás repitiendo eternamente esa tragedia que te ahorcaste. Debe ser espantoso. Y igualmente, ¿cuántas personas nos refieren en castillos, en ciertos lugares que están los fantasmas que lo que yo digo que hacen como bucle, que siempre hacen el mismo recorrido, como que no tuvieran conciencia de ellos mismos, como que estuvieran allí vagando eternamente. Fíjate que yo por lo menos, yo leo mucho no sé si tú has leído la novela o visto la película que se llama Nuestro Hogar. Si no la has visto, te la recomiendo. Donde trata sobre la experiencia del medium brasileño Chico Xavier, donde él describe de su experiencia y eso que él describe se asemeja demasiado a todos los experimentos que ha hecho el Instituto Monroe de Estados Unidos con respecto a lo que sería ese otro plano o diferentes planos de existencia, donde hay con una parte que es un umbral, donde todas las personas llegan primero como de purificación, después viene esa ciudad espiritual, que es lo que le llaman nuestro hogar, donde llegas a un centro de sanación donde te dan agua y agua y agua y agua como forma de terapia. Y eso siempre me ha parecido interesante desde que yo lo vi, porque en muchas historias de leyendas japonesas o de sus creencias o de otras partes, que el espíritu siempre anda sediento, anda pidiendo agua. Y aquí en culturas de diferentes partes del mundo el espíritu pide agua y tú empiezas como a hacer asociaciones. Oye, que tiene que ver el pedir agua con la purificación, espíritus asociados con grandes masas de agua, las banshee, las rusalkas, y pare de contar de leyendas a través del mundo, a través de la historia. Y, y viene la otra parte que ellos ponen, que es como seguir ascendiendo en niveles. Como que tú te puedes quedar en nuestro hogar, puedes seguir ascendiendo, y otra de las interesantes, la reencarnación. Tú puedes elegir reencarnar si tú sientes que no fueron satisfechas
las cosas, tus planes que quisiste hacer acá. Yo me acuerdo que yo hice esa pregunta en uno de los videos de si la gente pudiera elegir, ¿qué elegiría? Yo en mi caso, yo elegí estar un tiempo en nuestro hogar como aprendizaje, pero seguir aprendiendo. A mí particularmente me gustaría saber cuál es el origen de todo esto, si hay un origen y si de esa forma se puede descubrir cuál es el trasfondo de todo esto, el porqué de la existencia, el origen de todo. Sí, me gustaría saberlo. Yo sí entiendo la parte científica que siempre trata de a nivel matemático tratar de explicar todo. Yo entiendo eso. Pero al principio yo pensaba igual, pensaba igualito, pero tantos acontecimientos me fueron sucediendo que me hicieron cambiar esta perspectiva, de verdad. Me hicieron verlo de una forma mucho, mucho, mucho más amplia. Y te voy a poner un ejemplo. O sea, tú has escuchado a Carl Sagan, el científico. Ajá. Carl Sagan, en su última entrevista, el periodista le comenta a él, ¿no? Caro, una pregunta. Tus padres fallecieron, ¿verdad? Sí, hace muchos años. ¿Tú has soñado con ellos? Y él dice, sí, yo he soñado con ellos, que conversamos y todo esto, pero esto, yo sé que eso es producto de mi mente. Y el otro se le queda viendo. Es lo que tú crees, le dice. No, no, yo estoy seguro que eso es producto de mi mente. Él siempre la respuesta le iba a dar desde su punto de vista científico, pero no escapa el hecho de que soñaba con sus padres. Como muchísimas personas comentan, haber soñado con personas fallecidas y con sus padres puntualmente en muchísimos casos. Que vendrá algún psiquiatra, algún psicólogo que te dirá que eso es parte del proceso de sanación, de darle un cierre al duelo y todo aquello. No digo que no haya parte de eso, pero no en todos los casos. Yo de verdad no creo que sea absolutamente en todos los casos que esto suceda de esa manera. Este, igualmente que hay gente que toma como que el mundo paranormal es de como que hay un teléfono del otro lado. De que bueno, si tal persona falleció, ¿por qué no se ha comunicado? ¿Cómo es esto? ¿Cómo es el proceso ya? Como esto, si no vamos a nuestro hogar, por ejemplo, entre varios espíritus tenían que colocar a la persona que quería comunicarse, la sentaban en el medio, la rodeaban como entre 4 y 5, tratando de infundirle como energía, crear como una especie de portal para que esa persona se pudiera manifestar acá y ver aunque fuera a ver a sus familiares o tratar de tener algún tipo de interacción si se le permitía. O sea que allá no sabemos ni cómo son los mecanismos para pensar que es tan sencillo como porque si la gente fallece, pues no viene a comunicarse. O porque se comunica, por ejemplo, el compañero que falleció conmigo y no con su hijo o con su esposa directamente. Yo pienso, hay personas que le dicen, yo no lo tomo así, porque no, porque esos son dones que uno tiene. No, yo no lo tomo como dones. Yo lo tomo como capacidades. Así como alguien es bueno en las matemáticas o alguien tiene capacidades para tener mayor velocidad, para resolución de problemas, lo que sea. Eso es como una capacidad más. Eso es como cuando están todos los ciervos y de repente se acerca el peligro y uno de los ciervos levanta la cabeza. Fue el primero que se percató de que estaba sucediendo algo mientras los demás seguían pastando o tomando agua o lo que fuera. Y eso no hace que ese ciervo sea mejor que los otros, solamente que tiene una habilidad más desarrollada. Quizás cuando se acerque el león no va a ser el más rápido en huir, solamente se percató de un peligro. Y yo pienso que esto es igual, son como habilidades innatas que tenemos algunas personas. No te sabría decir si todas la tienen y hay que desarrollarlas en algún punto, o se pueden desarrollar, no lo sé. Que si hay formas con estados alterados de conciencia, como hacen los tribus indígenas con ayahuasca y este tipo de cosas, para lograr llegar allí. Y de hecho, sobre todo en Centroamérica y Sudamérica, tenemos mucho la brujería porque viene de África, la heredad de África, y donde hacen mucho el fumar tabaco, el ingerir licor durante sus procesos y todo esto, pero que es diferente al chamanismo que está por lo menos en Corea, el chamanismo de Rusia, el chamanismo de Islandia, el chamanismo de cualquier otra región del mundo, porque esto está difundido en todas partes, en todas partes. De hecho, estos días está viendo un documental de Rumania, donde la gente cree fervientemente en este tipo de experiencias. Claro, creer no es igual a que sean reales, pero les dan tanta convicción a eso de que ya lo tienen como un respeto social a ese tema. Quiero dar mil gracias a todos ustedes por ser fieles seguidores del podcast y a Franklin por contarnos las experiencias paranormales propias y de sus seguidores.
Como Franklin tiene varias historias, nos seguirá contando en nuestro siguiente capítulo, en la segunda parte. Si les gustó esta historia y si quieren ayudarnos a llegar a más personas para compartir vivencias y recordar esos tiempos de historias contadas a la luz de las velas que tanto nos gustan, por favor, compartan en todos nuestros canales y suscríbanse en la plataforma de donde nos escuchan, ya sea YouTube, iVoox o Spotify como A la Luz de las Velas Podcast, para que estén al tanto de nuevos capítulos. También, por favor, contáctenos al correo alaluzdelasvelaspodcast@gmail.com o por nuestras redes sociales en YouTube, TikTok, Instagram o Facebook si tienen alguna historia que podamos contar. Les aseguro que habemos muchas personas interesadas en escucharlas. O si conocen a alguien que quiera narrarnos las suyas. Historias familiares, de los abuelos, tíos o algún conocido. Muchas gracias por haber llegado hasta acá. Nos vemos en nuestro siguiente capítulo con más historias de sustos y espantos contadas a la luz de las velas. Y recuerden, no crean todo lo que escuchan, pero tampoco dejen de creer.